Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga mucho. Bienvenidos a este programa especial, Reflexiones. Nos sentimos contentos y esperamos que lo que vamos a compartir en este momento sea de bendición y edificación a todos los que nos están observando, viendo a través de todas las plataformas. Yo soy el pastor Elías Peñaló. Les doy la bienvenida. Conmigo el pastor Elvis A. Estaré con él. Pastor Elvis, pastor Rogers. Gracias, bendiciones a todos. Gracias, bendición. Encantado de estar aquí con estos varones, amigos, hombres de Dios. Amén. Amén, amén. Hoy tenemos un tema muy interesante que queremos compartir con todos ustedes. Vamos a estar hablando de geopolítica y la perspectiva bíblica, que yo pienso que todos nosotros debemos de estar bien al tanto acerca de este tema, sobre todo por todos los acontecimientos en el orden actual. Así que, Pastor Elvis. Sí, en estas últimas semanas ha habido muchas controversias a nivel nacional, principalmente dentro del ámbito cristiano, evangélico, incluso católico, acerca de las condiciones de conflicto que hay en el Medio Oriente. Queremos ir y buscar cuáles son las causas básicas por las cuales nosotros entendemos que se está realizando estas confrontaciones y estas guerras. La palabra del Señor dice que el amor al dinero es el principio, ¿no? La raíz de todo mal, y creemos que esto tiene que ver con dinero, con ambiciones, con codicia. Queremos presentar un contenido para que todos ustedes puedan tener cierta luz. Todo lo que vamos a decir acá son opiniones personales. Si usted no está de acuerdo, pues simplemente diferimos sin agredir, ¿no? Así es. Y vamos a tratar de darle luz con relación a este tema que ha traído tantas confusiones y tanta controversia aún dentro del mismo pueblo de Dios. Así es, así es. Vamos a verlo. Vamos a ver. No está tan claro todo el movimiento de escalada. A partir de aquí nos surge una duda fundamental alrededor de un asunto clave que el 22 de septiembre de este mismo año planteó Netanyahu y que llama mucho la atención esa fotografía prácticamente en ese movimiento un mes y pico después. Es lo que está planteando económicamente Netanyahu en una especie de nueva ruta de la seda que compita con China, que le quite a China de la mano esa ruta de la seda y que ayude a ¿quién? A Estados Unidos. Volvamos al 22 de septiembre. Naciones Unidas. Boli rojo de Netanyahu. Escúchele. Middle East changes. We tear down the walls of enmity. We bring the possibility of prosperity and peace to this entire region, but we do something else. You know, a few years ago, I stood here with a red marker to show the curse, a great curse, the curse of a nuclear Iran. But today I bring this marker to show a great blessing, the blessing of a new Middle East between Israel, Saudi Arabia, and our other neighbors. We will not only bring down barriers between Israel and our neighbors, we'll build a new corridor of peace and prosperity that connects Asia through the UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel, to Europe. This is an extraordinary change, a monumental change, another pivot of history. 8 y 11 de la mañana. Vamos a ver un frame concreto para ver dos cosas. Uno, está proponiendo una ruta de la seda, pero ¿no tiene alguien una ruta de la seda en el mundo? ¿No se llama China? ¿No se está saliendo Italia de la nueva ruta de la seda de China? Ese gran movimiento histórico en todo el mundo. Pero antes de entrar en eso, vamos a ver si podemos ver otro frame en el que veamos el mapa. Egipto, fíjense que ha dicho junto a Egipto, Arabia Saudí. Bueno, en el mapa, este se ve un poco pixelado, pero aquí está Israel, donde aparece Gaza, donde aparece Palestina. Es algo que pasó en su momento desapercibido, pero que ahora se ve de una manera muy clara este nuevo Middle East que el 22 de septiembre, días antes del 7 de octubre, semanas antes del 7 de octubre, Netanyahu planteaba, Israel planteaba como esa opción de una nueva ruta de la seda, que iba dirigida, él coge el boli, lo han visto, el rotulador, y pinta una ruta de la seda, que llega hasta el Mediterráneo, bueno, Israel está en el Mediterráneo, que llega desde Asia al Mediterráneo, como elemento fundamental y como pivote fundamental, Israel. Y a partir de ahí
la generación de algo que ha sido histórico en la historia de la humanidad. La primera ruta de la seda, generando aquel caudal de dinero, de negocios. Miren este gráfico. Es la nueva ruta de la seda planteada por China y que está funcionando desde hace años en la construcción de esa nueva ruta de la seda, en el que China ha puesto muchísimo dinero en infraestructuras y en el que busca, sobre todo, mírenlo, el camino para conseguir varias rutas en el que Asia y Europa se den la mano para convertir a la nueva potencia del mundo, si llega, cuando llegue, que es China, en la potencia mundial. De tal manera que desde Shanghái hasta el entorno de Duisburgo, Lisboa, ¿ven? Todo el movimiento por Alemania, 36 días, una ruta de transporte marítimo que permita, mediante el transporte marítimo, tanto Europa como China generar un eje transversal en el que una a todo Asia y en el que se genere la nueva ruta que China ha puesto todo su empeño en que sea el eje del mundo. ¿Me pueden decir dónde está Estados Unidos? ¿A qué no? Pues no están mirando bien. ¿Dónde están los intereses de Estados Unidos? En Israel. Ya como ustedes pudieron ver, ¿cuáles son las causas básicas de esta situación que está pasando dentro de lo que es Israel en el conflicto con Palestina, los hutíes? La China es un país que no solamente está buscando convertirse en la fábrica del mundo, sino también en los dueños de los productos más relevantes que hay sobre la tierra. Es importante que entendamos esta gran verdad, porque como ustedes pudieron ver en el discurso de Netanyahu el 22 de septiembre en las Naciones Unidas, él está proponiendo una ruta alterna o una ruta que vaya a confrontar aquella famosa ruta de la seda, que piensa convertir a la China en el centro del mover económico mundial, ¿no? China no solamente como la fábrica del mundo, sino como los dueños de los principales productos del mundo. Y eso es lo que estamos viendo. Para allá se está dirigiendo esta gran nación de más de 1.500 millones de habitantes. Entonces, esto es un asunto de confrontación. Netanyahu, que es pro Estados Unidos, está proponiendo una nueva ruta que vaya a confrontar o que vaya a ser, como dice la palabra, vaya a funcionar de manera paralela, una competencia. La China tiene una ruta que une no solamente las ciudades de Shanghái, las principales ciudades de la China, a través de lo que es la India, a través de lo que es Pakistán, Afganistán, los países caucásicos, y también tiene una ruta bifurcada que va por el Océano Índico, pasa por el Mar Rojo, el Canal de Suez y llega a Europa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo Netanyahu? El 22 de septiembre, una ruta alterna donde tiene como principal aliado a Estados Unidos. Israel como pivote de esta nueva unión. Entonces, esto fue un discurso que se dio el 22 de septiembre. ¿Qué ocurre el 7 de octubre? El ataque. Esta ruta alterna era posible por la unidad o por el pacto que tenía ya, el contrato que tenía Netanyahu como cabeza de Israel con los países árabes sunitas. Él presenta ahí un mapa donde se ve a Egipto, se ve Jordania, se ve Arabia Saudita y se ve diversos países de un sesgo sunita, ¿no? Pero no está Irán. Pero Irán es aliado de China. ¿Y quién financia a los Hamas en Palestina? Irán. Entonces, nosotros nos preguntamos a veces, no sé si el pastor Reyes nos puede dar alguna luz en cuanto a esto. ¿Cuál fue la intención de Hamas al atacar a Israel? Es como un perro chihuahua que ataca a un Rottweiler. ¿Fueron ellos o fue una orden de aquellos quienes lo están aupando, le están financiando? ¿Qué está pasando con esa ruta alterna? Hoy día está estancada. Esa ruta alterna
ha sido accidentada. En otras palabras, esto es un asunto de economía, esto tiene que ver con intereses, esto tiene que ver con codicia, esto tiene que ver con una guerra que está confrontando a China, aliado con Rusia, en contra de los países occidentales, como cabeza hegemónica Estados Unidos. Entonces, en medio de esta lucha, son los pequeños que salen a relucir. Jamás contra Israel. Escuchándote casi pienso en Sarajevo. Prácticamente estamos hablando de un Sarajevazo, como alguien comentó en días pasados. En estos eventos siempre hay cosas que se ven, hay cosas que no se ven, y las que lamentablemente no se ven son las que inciden de manera directa. Y a final de cuentas, lo más penoso es que quienes sufren las consecuencias son los más pequeños, porque de repente tú tienes un Irán que se ha convertido en patrocinadora de estos grupos terroristas. Estamos hablando de Hezbollah, los hutíes, estamos hablando de este grupo también que está en Yemen, creo que son los hutíes. Y Irán se ha convertido en sus patrocinadores. Ahora, de repente tú provocas este conflicto. Bueno, yo te estoy proveyendo armas, estamos hablando de décadas, porque para la construcción de estos túneles no son túneles que se hacen de la noche a la mañana. O sea, se ve que se ha invertido mucho tiempo. Ahora, ¿qué ha pasado específicamente en Gaza y en la franja? Que todas esas ayudas financieras, prácticamente lo que se han utilizado, en vez de ir en favor de desarrollar la franja, que con esa inversión en túneles, yo creo que se hubiesen hecho muchos hospitales, universidades, escuelas. Se hubiera hasta desarrollado una tecnología para poder, por así decir, desarrollar la franja. Sin embargo, Hezbollah, que tristemente es quien controla la franja, lo ha dedicado a armamento para atacar a Israel, pero en esencia, ahora, después de los ataques horrendos del 7 de octubre, que lamentablemente ahí es digamos así, el punto de quiebre que ha ocasionado que esta crisis bueno, pues se expanda a los niveles que hemos llegado, y tristemente, por supuesto, el pueblo llano, el pueblo sencillo, es el que está sufriendo las consecuencias. Porque tú puedes muy bien, o sea, tú estás allá en Irán, estás a 1000 y tantos de kilómetros de acá, pero el pueblo que se está sufriendo es el pueblo gazatí. Ahí hay niños, lamentablemente, que están viendo y tratamos de ser lo más justo haciendo este análisis, pero lamentablemente hay niños que pierden sus familiares día a día, que crecen con un resentimiento, que crecen con raíces de amargura hacia los sistemas, y por supuesto un conflicto que se ha prolongado por tantos meses, pues va generando ciertas pasiones. Quizás el apoyo que había inicial ya no es el mismo, y ahora mismo quizás la crisis está en su punto clímax. Y entonces, hablando de ese mismo tema, entendiendo la respuesta que ha dado Israel a los ataques que recibió el 7 de octubre, ¿cómo nosotros podemos entender o cuál sería la posición del pueblo cristiano en esta situación? Porque se ha estado hablando mucho, hay muchas personas que han estado comentando, y ciertamente todos sabemos que debemos de orar por la paz de Israel, todos sabemos que debemos de pedirle al Señor por ellos, pero ¿cómo debemos ver lo que está ocurriendo ahora mismo? Tenemos que entender varias cosas, y algo que quizás es bueno que comprendamos. Si no entendemos al pueblo árabe, el pueblo musulmán, aunque los iraníes no son árabes, son persas, no podemos entender bien la naturaleza del conflicto. Los musulmanes se dividen en dos grupos principales: los chiitas, que son Irán, son los más radicales, y los suníes. Está Arabia Saudita, está Jordania, está algunos países como Egipto. El 90% de los musulmanes son sunitas. Los países sunitas son mucho más moderados, son los que hoy día, algunos de ellos, como Emiratos Árabes, ya ha reconocido el Estado de Israel, y Bahrein también, y ya venía la aprobación de Arabia Saudita hacia el Estado de Israel, son los que iban a hacer la alianza. Tenemos que entender eso. Es un pleito que se está dirimiendo, que se está resolviendo, y que Netanyahu anuncia con bombos y platillos
como un pacto de Israel con esos países árabes. Sí. Recuerden que Trump hizo lo que se llamó el pacto de Abraham con Emiratos y Bahrein, con Israel. Histórico. Entonces, ahora mismo, bajo una situación de conflicto con los palestinos, recuerden, los palestinos son árabes. Los jordanos se consideran también árabes, aunque se llaman también descendientes de Saúl. Pero también están los sirios, Arabia Saudita, que es árabe, Emiratos, o sea, Irak es árabe. Sí. Entonces, tenemos que entender este concepto. Ahora, ante el ataque de sus hermanos árabes, prácticamente esa ruta alterna está prácticamente paralizada. Ahora, ¿cuál debe ser la posición del cristiano? Número uno, no podemos estereotipar. No podemos considerar que todos los palestinos son malos. Hay tres tipos de palestinos. Los palestinos de Gaza, los palestinos de Cisjordania y los palestinos que viven en el Estado de Israel. Israel tiene 9 millones de habitantes, de las cuales 2 millones son árabes, de las cuales son en su gran mayoría palestinos. Tenemos que entender esa verdad. Correcto. No podemos decir todos los palestinos son animales. No, todos los palestinos son malvados. Tampoco hay palestinos cristianos. Pero tampoco podemos pensar que todos los israelitas son santos y son buenos. Muy importante ese concepto. Nosotros tenemos que amar a Israel, porque de Israel, claro está, y amamos a todas las naciones del mundo y oramos por Palestina para que Dios traiga paz. Como iglesia, como grupo cristiano, tenemos cierta gratitud con Israel, porque, dicho sea de paso, allí nació nuestro Señor Jesucristo. Claro. De ellos nos llegó la palabra, las Sagradas Escrituras. Solamente tenemos algunos libros, como el caso del libro de Lucas, el libro de los Hechos, que fueron escritos por alguien que no era judío. Y entonces tenemos que entender esa gran verdad. O sea, hay una conexión con Israel que tiene mucho que ver con nuestra fe, a diferencia de los palestinos. Ahora, no significa eso que debemos odiar a una nación y amar a otra. Amamos a Israel, pero no tenemos que odiar a los palestinos. Exacto. Vamos a orar por la paz. Vamos a orar para que haya paz entre ellos. No todos los palestinos son miembros de Hamás. No lo son. Claro, Israel tiene derecho a defenderse. Claro. Israel tiene derecho a recuperar a sus secuestrados, pero sin matar a los civiles. Que es lo que que decía el pastor Roger, que ellos han estado perdiendo un poco el apoyo, precisamente, en base a quizás la respuesta, digamos, un poquito desproporcional que han estado dando ante los ataques del 7 de octubre. Que dicho sea de paso, mirando esta situación desde el punto de vista político, lo que nosotros hemos visto a través de la historia es que cada vez que una nación poderosa es agredida por una nación débil, la respuesta que viene es implacable. De hecho, si nosotros miramos el conflicto de Rusia y Ucrania, por menos de ahí, Rusia está devastando a Ucrania. O sea, estamos viendo esta parte en este sentido político. Ahora, nosotros como creyentes, como decía el pastor Elvis, amamos a Israel, pero también nosotros sabemos que la promesa de nuestro Señor Jesucristo es para todos los hombres de la tierra. Amén. De hecho, cuando Juan tiene la experiencia en los cielos, él dice que vio gente de todo linaje, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. O sea, ya en Cristo Jesús no existe ni judío ni hay griego, sino que somos todos uno en Cristo Jesús. Así lo dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Y a esto añadimos aún que cuando Dios habla de Ismael, importante que los árabes son descendientes de Ismael, que es el hijo que tiene Abraham con la sirvienta, con Agar. Es importante que Dios le dice a Abraham, a Ismael yo también lo voy a bendecir por una cosa, porque es tu descendiente. O sea, aún Ismael recibe una bendición de parte de Dios. Por supuesto, son conflictos que envuelven mucha política. A veces salen y afloran las pasiones a favor de uno, en contra del otro. Pero nuestra posición cristocéntrica es que nosotros predicamos y amamos ambos grupos étnicos. Amén.
Es más, deberíamos orar hasta para que Dios levante misioneros que vayan, cuando esto se resuelva, que puedan predicar en la franja, porque esa gente también merece la salvación. Claro, claro que sí. Algo muy importante, y es que muchos pastores se levantaron diciendo que porque República Dominicana apoyó un asiento en la ONU del Estado de Palestina porque estábamos bajo maldición. La promesa que Dios le dio a Abraham, el que te bendiga, yo lo voy a bendecir, y el que te maldiga, lo voy a maldecir, es una promesa personal. Abraham recibió en el pacto abrahámico 3 tipos de promesas: personal, nacionales y universales. Esa es una promesa de Dios con Abraham. Ahora, señores, los palestinos son hijos de Abraham. Así es. Sí. Los palestinos no son cananeos. Cuando alguien me dice que no son cananeos, entonces yo digo, que son cananeos, pues entiendo que ignoran las Sagradas Escrituras. Ellos son hijos de Abraham a través de Ismael, como tú dices. No significa que ellos tengan la razón. Pero la realidad es que ese tipo de comentarios bíblicos carecen de fundamento en las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos que orar, sí, por el bien de Israel, por la paz de Israel. Yo estoy de acuerdo con esto. Dice la palabra que ellos son amados por causa de los padres. También dice la palabra que Israel, Dios no ha desechado a su pueblo. Yo creo que el plan de Dios se va a cumplir con esa nación, pero tampoco vamos a maldecir a la República Dominicana. Y vamos a declarar maldición y que sé yo cuánto. Y ese tipo de comentarios que pienso que carecen de fundamentos bíblicos. A Israel lo que más le conviene es que haya paz. Claro. Es más, hay un gran número de israelitas que están deseosos por la paz. Es más, no todo el mundo está de acuerdo con la forma en cómo se ha llevado este conflicto dentro del Estado de Israel. Tenemos que entender eso. Tenemos que comprender eso. Entonces, yo pienso que debemos orar por Israel, pero tampoco podemos desear la destrucción de ninguna nación. Y es importante también saber que hay cosas que tienen que cumplirse en las Escrituras. Hay cosas que yo no puedo ponerme a orar para que no suceda. Eso es como los solteros que dicen, Señor, no venga, que no sea el rato hasta que yo me case. Todavía no. Hay cosas que tienen que cumplirse, aunque nosotros querramos o no querramos. Hay una falsa paz. Hay que, el mismo Jesús habló de ella cuando dijo, y cuando entonces digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Cuando los eventos escatológicos están para suceder, no lo detiene nadie. Y cuando nosotros miramos, por ejemplo, yéndonos ya a una parte más específica en las Escrituras, nos damos cuenta cuando vemos la profecía del capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel, lo que habla de una alianza precisamente donde intervienen los reinos del norte, hablando de Rusia, hablando de China, con una alianza con Persia, que hoy día es Irán. Y que se levanta contra los hijos de Israel. Quiere decir que aún nosotros como creyentes, cuando vemos este panorama, hasta cierto modo debemos de llenarnos de gozo y decir, wow, nuestra redención está cerquísima. Sí, hay una palabra ahí de que el río Éufrates será secado. Es una profecía escatológica. Y que vendrá un ejército de alrededor de 200 millones de hombres en contra de Israel. Solamente China pudiera hacer eso. Habla de los reyes del oriente. Sí. Entonces, cuando leemos el libro de Apocalipsis, vemos a una Israel completamente solo. Así. Ahora mismo las naciones de la tierra están prácticamente retirándole el apoyo a Israel, pero yo no veo a Estados Unidos en ningún lado. Yo creo que lo que se está levantando hoy día es un mundo multipolar. Los años 90, con la caída de la Unión Soviética, el mundo estuvo bajo un periodo donde ya la Guerra Fría prácticamente desaparece y Estados Unidos se convierte en el hegemón de toda la tierra. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que se está levantando un nuevo poder con una alianza como
parecido a los medo-persas, pero ahora es China y es Rusia, y que ahora mismo se están levantando junto con la India y están formando lo que llamamos el BRIC. El BRICS. El BRIC, aunque también tiene a Sudáfrica y tiene a Brasil, pero hablan de 40 naciones más que quieren unirse. ¿Cuál es el plan de los BRIC? Pues empezar a aniquilar el uso del dólar. Correcto. Y si Estados Unidos pierde la prerrogativa de tener la moneda de circulación comercial mundial, prácticamente se desmorona el poder de los Estados Unidos. Oigan lo que le estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que esto va a pasar mañana, eso puede tomar 10, 15, 20 años, pero el plan de los BRICS es no usar más el dólar. Recuerden que desde el año 45, con el tratado de los Bretton, el dólar se convierte en la moneda de circulación mundial. Y eso le da a Estados Unidos la capacidad de poder imprimir en su propia máquina de imprimir dólares, todos los dólares que ellos quieran, porque el mundo está continuamente demandando dólares. Y eso le da un privilegio prácticamente único sobre la tierra. Sí. O sea que estamos hablando prácticamente de un cambio en la geopolítica, un cambio hegemónico. Estados Unidos, la superpotencia, de repente está viendo amenazada su posición. China se convierte en la fábrica del mundo. Ya dice, no quiero ser la fábrica, quiero también controlar el negocio, quiero controlar la economía. Y estas sanciones, por supuesto, que recibe Rusia con el ataque a Ucrania, entonces está desembocando, como dices, al uso de los BRICS. Por supuesto, Estados Unidos no aparece en la profecía bíblica. Y es el punto, que hay cosas que por más que nosotros querramos evadir, tienen que cumplirse. Así es. Hay un nuevo libro que se llama La derrota al occidente, escrito por este francés, Emmanuel Not. Y él dice que la causa, me gustan estas palabras, lo que dio origen al desarrollo de los países occidentales es la ética de trabajo del protestantismo y la ilustración que vino producto de la llegada de la fe protestante. Sí. Ustedes saben que tanto Calvino como los países que eran protestantes incentivaba que todos sus feligreses aprendieran a leer para que todos conocieran las Sagradas Escrituras. Eso dio una sociedad ilustrada, de donde se levantan las grandes universidades. Pero también esta cultura reformada, protestante, tenía lo que llamamos la ética de trabajo. Entonces se levantaron naciones con ética de trabajo y con lo que llamamos una ilustración, un pueblo que tenía conocimiento, que podía leer, pero que estudiaba, ¿no? Entonces, de ahí se levantan las naciones más poderosas de la tierra, como es Alemania, como es Suiza, como son los países escandinavos, como es Holanda, como es Inglaterra. Inglaterra es quien coloniza Estados Unidos y lleva la misma cultura. Él dice estas palabras. Los países occidentales se desarrollaron porque tomaron el protestantismo como fundamento de su cultura. Ahora, en este momento, la caída del occidente es producto que ha abandonado el protestantismo, sí, y se ha ido detrás del nihilismo, una cultura de la muerte, el progresismo. ¿Ah? Entonces, yo digo de esta manera, como estos países están abandonando a Dios y se están yendo detrás del progresismo, de la ideología de género, sí, Dios los ha entregado ahora a una derrota bélica. Dios le está quitando la autoridad y la influencia sobre el mundo. Ya están perdiendo colonias, así las voy a llamar, colonias o influencia en África. ¿Por qué? Porque han abandonado la fe. Claro. Detrás de una ideología satánica. Entonces, Dios le está quitando autoridad. Sí. ¿Y qué es lo que viene? Viene el fortalecimiento del Oriente. Dicen por ahí que el comercio... Esa es mi opinión personal. Sí, si sí, alguien opina diferente, pues yo lo respeto, pero es mi opinión personal.
Y fíjate que el comercio se ha mudado al oriente, donde los valores familiares se respetan. Se respeta. Los relajan con eso ya. Los países protestantes eran muy rigurosos con la laboriosidad. Sí. Incluso ellos consideraban a una persona que no proveía, como dice la Sagrada Escritura, para su casa, peor que un impío. Sí. Ahora, ¿qué es lo que hoy hay en estos países protestantes o que eran protestantes? Una cantidad ingente de personas viviendo del Estado. Porque el Estado quiere mantener en su sistema izquierdista, socialista, a un grupo, a un conglomerado de personas sostenidas por el Estado para que sean dominables. Y hasta sustentando sus vicios. Correcto. O sea, vamos a calles de Nueva York, vamos a calles en ciudades de Canadá, sí, donde tú ves cientos y cientos de personas que lo único que saben hacer es drogarse. Y el Estado, la manera en que dice, bueno, para que estén atracando, mejor le doy yo la droga. Y allí lo están manteniendo sus vicios constantemente. Para un querido, lo último que yo supe es que tú puedes entrar, hay algunos estados donde tú puedes entrar a un supermercado y robar. Y si tú, por ejemplo, robas menos de $1,000, no te pueden agarrar. Increíble. Ellos están en un proceso de involución, yo diría. Están echando hacia atrás. Si yo voy y robo $900, no me pueden meter preso. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se está incentivando? A la vagancia, sí, a vivir de otros, sí, a la actividad delictiva. Un país así no puede progresar. No. Donde se está destruyendo el concepto de familia, donde se está destruyendo el concepto de lo que es la ética de trabajo, donde se está destruyendo la masculinidad, donde estamos viendo lo que este progresismo está tratando de destruir, lo que es el concepto de lo que es una familia real, tradicional. Quitar el orden de Dios. Quitar el orden de Dios. Totalmente. Y es evidente, sí, que a la misma medida en que se han ido alejando de Dios, así mismo han ido perdiendo toda la hegemonía militar y económica. Económicamente hablando, ya se entiende que en algunos años el Producto Interno Bruto de la China va a ser muy superior al de Estados Unidos. Y ni hablar de, por ejemplo, como viene la India también por ahí. O sea, sí, que sin duda alguna estamos viviendo hoy en día un cambio muy, muy visible. Algo que hace mucho tiempo quizás no era posible, pero así lo está haciendo Dios. De manera, mis queridos pastores, entonces que terminando ya en unas reflexiones finales, empezamos hablando de que lo que estamos viendo acá no es lo que se ve a simple vista, sino que hay un asunto económico, evidentemente, correcto, detrás de todo este problema entre Israel y los demás países. ¿Algunas palabras finales, amados? Sí, oremos y que el Señor haga lo que bien le pareciese. Oremos por la paz de Israel, oremos para que este reino, el reino de Jesucristo, crezca, que Cristo venga pronto. Decimos al igual que Apocalipsis, la iglesia y el Espíritu dice, ven, Señor Jesús. Gozarnos nosotros, alegrarnos que estas cosas están sucediendo, que las escuchábamos desde que éramos niños, pero que estamos más cerca que nunca. Amén. Que el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo se ha establecido sobre la faz de la tierra. Amén, amén. Quizás pueda hacer una oración. Padre, gracias te damos, gracias por este tiempo. Mi Dios, gracias por estas palabras que nos has permitido compartir con nuestra audiencia. Amén. Señor, te decimos así como cerró el libro de Apocalipsis diciéndote, ven, Señor. Establece tu reino sobre las naciones de la tierra y sea vista tu gloria y revelado tu nombre a todos los habitantes de la tierra. Señor, gracias por este día, gracias por este hermoso tiempo. Bendecimos a aquellos que han estado con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias por su tiempo. Síganos en todas nuestras redes sociales. El link del video que se puso al inicio está en la descripción. Nos vemos en una próxima entrega de Reflexiones. Dios les bendiga.